En este mes de noviembre, Puerto Rico se ha unido para celebrar Campechada 2021, inspirada en don Ricardo Alegría Gallardo, padre de la cultura puertorriqueña. Ser Alegría y Gallardo han marcado tu existencia y ha sido tu persistencia lo que permitió resguardo. Ser consciente del pasado es un mañana seguro, nos heredas un futuro por adoquines andado. Caribeña identidad, el orgullo por lo nuestro, colector de la verdad, Ricardo Alegría maestro. Don Ricardo fundó y dirigió la primera institución cultural de Puerto Rico. En sus 18 años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue maestro, consejero, inspiración y norte para todos. Un servidor público ejemplar que valoraba a sus compañeros de trabajo y en quienes confió para lograr la obra cultural fundamental que hoy conocemos. En esta serie de programas especiales compartimos con algunas personas que tuvieron el privilegio de conocerle. Adelante. Muchos saludos a todos. Mi nombre es Eduardo Rodríguez Vázquez, soy doctor en medicina, cirujano de la mano y actualmente estoy presidiendo la Junta de Directores del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, institución de estudios graduados que el doctor Ricardo Alegría Gallardo fundó hace 45 años. Esto es un centro universitario donde se ofrecen maestrías y doctorados en diferentes programas. Maestrías en arqueología, maestrías en relaciones internacionales y diplomacia, maestrías en historia y doctorados en historia y maestrías en literatura y doctorados en literatura. Esto fue parte del sueño de don Ricardo en su quehacer histórico-cultural por el bien de nuestra nación Puerto Rico. Don Ricardo tenía una visión como la tuvo Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betance, eran antillanistas. Ellos tenían una visión de unir al Gran Caribe, no solo las Antillas españolas, sino las Antillas inglesas, danesas y británicas. Y ahora es parte de nuestra misión continuar con la obra de don Ricardo en unir al Gran Caribe a través de la educación y la cultura. Conocí a don Ricardo en la década de los 80 por mis intereses en la historia y la cultura de Puerto Rico, especialmente la historia de la medicina y de la ciencia. He sido un estudioso de la obra médica del doctor Ramón Emeterio Betance, del doctor Agustín Estal, del doctor Manuel Alonso y otros. Y don Ricardo siempre fue un asiduo colaborador en mi iniciativa inventando, ¿verdad? Traer de nuevo al siglo XX y el XXI la obra de estos grandes próceres científicos. Así que don Ricardo, aparte de, como todos lo conocen por sus gestiones en la antropología, la arqueología, la historia y la cultura, tenía un marcado interés por la historia de la ciencia, porque compartíamos la visión de que la historia que se le ha enseñado a los puertorriqueños ha sido siempre una historia social, política y económica. Y la historia de la ciencia ha estado relegada a un segundo plano. Él en vida tenía la idea, contempló la idea de iniciar una cátedra de historia de la ciencia, ciencias naturales en el centro, cosa que no pudo ver realizado y esperamos próximamente poder realizarla. Así que don Ricardo era una persona polifacética, incursionó en muchas ramas del saber, aparte de lo que él estudió, y tenía mucho conocimiento atesorado que compartía con las personas que se interesaban en diferentes temas. En nuestra misión actual del centro, continuar la obra de don Ricardo en acercarnos al Caribe. Ya hicimos acercamientos en la República Dominicana, en Cuba, y ahora nos estamos dedicando al Caribe inglés y al francés. Don Ricardo, cuando nos acercamos a estos países,
siempre hay alguien que lo conoce y siempre hay alguien que él marcó la huella. Hasta en la isla de Antigua me encontré con el arqueólogo de Antigua, que era muy amigo de don Ricardo, y lo recuerda como un gran maestro y mentor. O sea que don Ricardo no solo era de Puerto Rico, sino era del Caribe y de la América. Así que don Ricardo, es nuestra misión y deber mantener su obra, continuarla y preservarla. Los estudios que se ofrecen en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe son la mejor muestra de que la obra de don Ricardo continúa como defensor de la historia, la cultura y la literatura. Nuestras maestrías en historia y literatura y doctorados son en historia de Puerto Rico y el Caribe. Así que los jóvenes, a través de acercándose al centro y a las iniciativas del Instituto de Cultura, pueden continuar aprendiendo del legado que don Ricardo Alegría Gallardo les dejó a los puertorriqueños y al público del Caribe en general. Este año se le dedica la campechada a don Ricardo Alegría, muy bien merecido, y es una forma de que su obra se siga divulgando entre los puertorriqueños de hoy, porque ya este año también celebramos el 10º aniversario de la partida de don Ricardo y los 100 años que se celebran en el 14 de abril del 2021. Así que espero que la campechada sea un acto digno de recordación de la memoria de don Ricardo y que continúe vivo en la memoria de los puertorriqueños. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Ignacio Lazagasti. Hasta hace poco era miembro de la Facultad del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Me mantengo como director y miembro de comités de tesis doctorales y de maestría. Y planteo esto porque tengo el honor y el placer de tener un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe de este centro, que fue el gran proyecto académico que fundó el doctor Ricardo Alegría en 1976. Don Ricardo se celebra el centenario de su natalicio este año, en el 2021, y a don Ricardo le debemos muchas cosas. A él se le reconoce más bien como arqueólogo, pero don Ricardo estudió historia en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ahí también estudió literatura. Luego hace una maestría en Antropología Cultural en Chicago, Estados Unidos, que en el momento que don Ricardo está allí, es una de las universidades más potentes de Estados Unidos y del continente americano. Y luego pues hace su doctorado en arqueología en Harvard. Don Ricardo tuvo ofertas de quedarse como profesor en Estados Unidos, pero siempre decía que él tenía que servirle a su país y regresó. Y entonces se dedicó a varias funciones académicas en el Departamento de Historia de la facultad donde estudió. Él fue el que reorganizó el Museo de Arte, Historia y Antropología de la UPR, creó el Centro de Investigaciones Arqueológicas y cuando en el 1955 establecen el Instituto de Cultura Puertorriqueña, pues es la persona que monta todos los programas que tiene esta institución, que es única porque era una función de un centro de investigaciones al estilo de Princeton, pero de centros de investigaciones al estilo de la Complutense en Europa. De manera que don Ricardo sí que tenía lo que decía en un momento de una campaña política, lo mejor de los dos mundos, la herencia hispana y la herencia inglesa en Estados Unidos. Don Ricardo era una persona muy amable, muy afable. Para mí, personalmente, lo conocí desde niño en los kioscos de ventas de libros del instituto en Plaza de Armas, cuando mis padres me llevaban los fines de semana a mi hermana y a mí, y estaban los kioscos de libros del instituto, y mis papás nos daban $1 a cada uno para que viéramos los libros, y entonces luego compramos un libro cada uno. Y así pues empecé a montar mi biblioteca de literatura puertorriqueña, cortesía de las publicaciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que todavía las tengo. Luego lo conozco como estudiante en Humanidades en Río Piedras. Fui también estudiante de su esposa, doña Carmen Ana Pons de Alegría, que daba el curso sobre arqueología y diseños precolombinos en Venezuela y Suramérica. Luego pues él me aceptó personalmente en el centro de estudio para estudiar la maestría en arqueología. Fue mi director de tesis. Y entonces desarrollamos una relación de amistad, de respeto, de maestro. Don Ricardo lo recuerdo como
Maestro, profesor, amigo, mentor, director, sobre todo gran amigo. Y una persona que era muy dada a aconsejar. Era un maestro afable que te daba opiniones, nunca te regañaba, siempre te decía, mira, que tú crees esto, que tú crees aquello. O sea, él te iba llevando hasta donde caías, en donde él quería, que era entonces que salvaras la investigación. No era gruñón, era un tipo que dentro de su cara dura, como mucha gente lo veía, tenía buen sentido del humor. Y cuando estaba en privado, en confianza, con sus estudiantes y sus amigos, pues hacía sus chistecitos, que son cosas que uno decía, wow, don Ricardo hizo un chiste, y uno se queda como que, ¿cómo? Don Ricardo era muy afable. Era una gran persona y vivió toda su vida dedicada a lo que era, pues, los verbos de acción, como le decimos unos compañeros y yo, de cuidado, desarrollo, estudio, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura puertorriqueña. Él era ante todo un antropólogo y como tal manejó y conoció con mucho detalle todos los renglones de lo que era cultura puertorriqueña. Y a mí personalmente me pasó todo eso porque yo tuve el gran honor de, cuando él se retiró del curso de cultura puertorriqueña, yo terminé mi doctorado, pues él me lo cedió y le dijo al rector, que en ese momento era Miguel Rodríguez, que yo iba a enseñar ese curso porque era antropólogo y era el que mejor lo conocía a él. Durante 13 años tuve el honor de dar ese curso. Durante 7 años me reunía con él un par de veces en la semana en su casa a conversar sobre el curso y siempre el maestro estaba presente. Cada vez que llegaba me saludaba y me decía, búscate este libro en tal sitio, quiero que te lo leas y lo discutimos la semana que viene. Así que seguí siendo su estudiante perpetuo hasta que finalmente, pues, la última vez que lo vi fue el 18 de mayo, unos meses antes de que falleciera, que entonces me honró con entregarme la medalla de la Fundación Alegría, que yo digo que eso es más importante para mí que el doctorado, porque es la medalla de su fundación, en donde él honraba, como decía él, a quien a mí me da la gana. Y entonces me la daba por mi trabajo en historia y en arqueología, lo cual para mí pues sigue siendo un gran orgullo. De hecho, donde quiera que yo escribo, pongo mi nombre con el PhD, pero siempre abajo pongo Medalla Fundación Alegría. Así que vivo eternamente endeudado con la figura de mi querido maestro y amigo, don Ricardo Alegría. Era una persona muy inconforme en el buen sentido de la palabra, porque siempre quería hacer más y más y más. Es el puertorriqueño que más ha logrado por el desarrollo de la cultura puertorriqueña, pero que lamentablemente pues mucha gente no lo conoce. Pero sin embargo, cada vez que tocan un 4 en un chinchorro, eso es gracias a Paquito López Cruz y su escuela, que auspició don Ricardo Alegría. Cada vez que hay una trova en una feria de artesanía, eso es gracias a los certámenes de trovadores. Cada vez que en un domingo en un pueblo de la isla se inaugura una feria de artesanía, es gracias a la de Barranquita, que es la más antigua, y la que don Ricardo decía que la verdadera muestra del arte puertorriqueño son las ferias de artesanía. Así que don Ricardo está su mano en muchos espacios en Puerto Rico, cada vez que viene el fin de semana o cada vez que un artista camina por ahí. Así que es mucho lo que le debemos al querido amigo, al maestro. Así que mi saludo con mucho cariño a mi querido amigo y maestro, el doctor Ricardo Alegría. Doctor Miguel Ángel Fornerín, rector interino del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Don Ricardo fue, además de un gran puertorriqueñista, un gran amante de la cultura del Caribe y trajo aquí al centro a muchas personas del área del Caribe. Yo mismo llegué aquí en 1992 y empecé a estudiar en los programas de Valladolid y de Sevilla, en este último por invitación de don Ricardo Alegría. Él estaba muy contento de que los dominicanos también vinieran a estudiar al centro, porque en Santo Domingo ya se le conocía por sus trabajos de restauración de la ciudad de San Juan, y él también hizo alguna asesoría en restauración de edificios históricos en la República Dominicana, lo que le valió también reconocimientos
allá en República Dominicana. Conmigo pues quería que yo estudiara literatura e historia de Puerto Rico y que también enseñara a puertorriqueños y a dominicanos de la diáspora en Estados Unidos. Don Ricardo era una persona muy colaboradora con todas las cosas de la República Dominicana, con la comunidad dominicana, con los escritores dominicanos. Siempre los invitaba a los arqueólogos como Marcio Veloz Magiolo, escritores como León David, Andrés L. Mateo, todos ellos pasaron por aquí. Yo fui secretario del Consejo, presidente del Consejo de Estudiantes del centro, y pude, con el apoyo de don Ricardo, traer a muchos artistas dominicanos, por ejemplo Luis Díaz, aquí al centro. Él tenía un sentido muy interesante, ¿verdad?, del humor. Una vez vino aquí al centro un periodista de Ponce a entrevistarlo. Siempre venían muchos periodistas y fueron a hacer la entrevista a la sala de la Junta de Síndicos, y el periodista le dice a don Ricardo, aquí todo es viejo. Y don Ricardo le responde, hasta el rector es viejo también. Él tenía ese sentido del humor, pero a mí me conmovió mucho una tarde después de la muerte de su gran amigo, el novelista Enrique Laguerre, que me encontré con don Ricardo precisamente en el pasillo norte de aquí del seminario, y don Ricardo pues lo sentí bastante triste por la muerte de ese gran amigo, y así pude ver que también el hombre intelectual, el creador de museos, el soñador de la puertorriqueñidad, también era una persona sensible con los amigos, con la gente que le había acompañado. Don Ricardo siempre quiso tener discípulos, porque él sabía que su obra se iba a proyectar en el tiempo. Era un hombre de futuro, y aquí estamos nosotros siguiendo su legado, un legado imperecedero que tiene una parte material, pero una parte inmaterial y espiritual que une a Puerto Rico con las demás islas del Caribe. Pues yo soy el doctor Francis Mojica, soy el director de la Biblioteca del Centro desde el verano del 2004. Tengo el honor de ser el director de la biblioteca desde esa época. La biblioteca se estableció en este lugar luego de que don Ricardo Alegría rescatara el edificio de las ruinas, porque desde 1973 hasta el 83 aproximadamente el edificio estuvo clausurado y en ruinas. Don Ricardo puso su mano santa sobre este edificio y lo restauró. Entonces el Centro de Estudios Avanzados, que es la institución que tiene como sede este edificio, comenzó en Casablanca en el 1976, y a principios de enero de 1987 don Ricardo lo estableció formalmente en este edificio. Desde ese momento pues el centro ocupó un lugar muy importante, ¿no?, en la vida social, cultural y académica del viejo San Juan, y la biblioteca pues tuvo desde el principio un rol muy relevante, porque en la biblioteca no solamente estamos hablando de las colecciones importantes que tiene y del respaldo que se le ha dado a los investigadores, sino que aquí se manifiestan totalmente los valores de esta institución y la visión de don Ricardo, que giran en torno a la divulgación de nuestra historia y nuestra cultura y del Caribe. Y por eso, pues bueno, es un espacio muy valorado por la comunidad del viejo San Juan y todos los que nos visitan, que clama, ¿verdad?, porque este espacio se mantenga con ese fin, y ¿verdad?, y como un centro educativo y de investigación. Al yo comenzar en el centro, don Ricardo se reunió conmigo, serían como a las 3 semanas, y me dijo que el estilo de la biblioteca, él lo tomó de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, México. Él visitó esa biblioteca en un momento dado y le gustó el estilo, y por eso hizo esta biblioteca con este estilo. La Biblioteca Palafoxiana la fundó el obispo Juan de Palafox y Mendoza en el 1642 en Puebla, México, y se le reconoce como la primera biblioteca pública de América desde 1773. Así que por eso don Ricardo pues hizo esta biblioteca con este estilo. Esta biblioteca pues es muy particular porque cumple varias funciones. Primero, que es biblioteca académica,
es biblioteca especializada, hace la función de biblioteca pública y encima, por el estilo, pues es un atractivo turístico, ¿verdad? Y es parte del legado que don Ricardo le ha dejado a Puerto Rico y al Caribe. Un espacio muy valorado, como dije, ¿verdad? Por la comunidad y parte esencial, ¿no? El corazón de esta institución tan importante para el país. Está accesible al público en general y de verdad que es un espacio muy especial y muy particular y siempre disponible para todo el que la quiera usar. Es parte del legado de don Ricardo Alegría y bueno, los invitamos a que la visiten, a que la conozcan y que conozcan el centro, ¿verdad? Que es una institución que no tiene igual en Puerto Rico ni en el Caribe. Sí, ya don Ricardo, una vez yo comienzo aquí, él me habla, ¿no?, sobre la importancia de la biblioteca, me explica por qué la hizo, etcétera. Luego, esporádicamente, él venía a la biblioteca y me preguntaba cómo era que la biblioteca, cómo estaba funcionando, cómo iban las cosas. Siempre se puso a mi disposición lo que yo necesitara. O sea que él tenía un interés muy genuino en que esta biblioteca funcionara, que funcionara bien y que estuviese accesible a todos los puertorriqueños, porque esa era su visión, ¿no? Que el centro, que todos los recursos del centro y que el edificio estuviese disponible para todos los puertorriqueños, todos los caribeños que quisieran conocer más sobre su historia, sobre su cultura y que se usara para ese fin. Ese era el interés de don Ricardo, por eso él le puso tanto empeño a la restauración del edificio, que lo rescató de las ruinas. Y fue para eso, no fue para otra cosa, para que se mantuviera como un centro de conocimiento, y eso lo demostró siempre. Del 19 al 21 de noviembre, un Puerto Rico agradecido celebra Campechada Ricardo Alegría en el Viejo San Juan. Las calles y plazas de nuestra ciudad capital se vuelven a llenar de arte, música, danza, teatro, literatura, poesía, para el disfrute de todos en un ambiente familiar y solidario. Suscríbase a las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y al portal Cultural PR para que se entere de la programación que tendremos del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro Camino a Campechada Ricardo Alegría Gallardo. Ricardo Alegría Maestro.